Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de junio del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que este. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Recordemos que en el Evangelio de ayer lo vimos, el Señor también interpelado por los escribas fariseos, en este caso los saduceos, mejor dicho, que le preguntaban a propósito de la ley del levirato, la mujer que había tenido 7 maridos, ¿no?, en torno al tema de la resurrección. Recordemos, lo analizamos. Bueno, el Señor le contestó muy bien, demostró 2 cosas. Primero, su discernimiento a propósito de la Escritura, que permanecía oculto a los ojos de los supuestos maestros y doctores de la ley, que frenados en la letra no discernían el espíritu que la animaba y que procedía del amor de Dios. Bueno, y en este caso un escriba se le acerca a Jesús. Había escuchado cómo había respondido Jesús a los saduceos y le formula esta pregunta: dinos, maestro, ¿cuál es el principal de los mandamientos? ¿Cuál es el principal de los mandamientos? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué diría? Primero esto y después lo otro, así como decimos tantas veces, y como nos dijo el Señor, como nos enseñó nuestro Maestro: busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Quiere decir que teniendo en primer lugar aquello que es primero, porque Dios es primero, todo lo demás que nos puede acontecer durante el curso de nuestra existencia temporal, bueno, es una consecuencia de la actitud general que usted asume si cumple el primero y más importante de los mandamientos. Todos son importantes porque proceden de Dios, pero no tienen sentido si no están presididos por el amor. No es lo mismo robar, fornicar, mentir. Si usted lo hace por falta de amor, si usted lo hace por necesidad, si usted lo hace sintiendo la culpa en su conciencia, que si usted no siente absolutamente nada que le reproche en lo más profundo de su ser aquel acto que está cometiendo en contra de la ley divina. El amor preside siempre nuestra actitud, y fíjese más: si usted ama, usted no comete ninguno de los mandamientos que están en la ley de Moisés, de las prohibiciones que están en la ley de Moisés. Usted no va a matar, no va a robar, no va a fornicar, no va a desear los bienes ajenos, no va a codiciar la mujer de su prójimo. No, usted va a amar al otro, va a amar al prójimo.
se va a dar cuenta que el otro es usted, que es su prójimo, que es su hermano, que es hijo de Dios igual que usted. Si el amor prevalece en usted, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, le pregunta el escriba, que lo sabía realmente. Siempre sabemos que a Jesús lo rodeaban aquellos que lo envidiaban, que lo perseguían, que lo descreían. Le preguntaban con hipocresía, con la finalidad de hacerlo equivocar, o que dijese algo que fuera en contra de su persona. Sabido era que Jesús era muy querido por el pueblo en general, ¿no es cierto?, particularmente por los pobres. Recordemos que el Señor comenzó predicando, cumpliendo su ministerio, su magisterio en la zona de la Galilea. Obviamente después por todo Israel, predicó por todo Israel, pero finalmente fue a Judea, a Jerusalén, donde sabía que era llegada su hora de pasar de este mundo al Padre. Y iba a gustar la muerte por todos, y por amor a todos. Dinos, maestro, le pregunta el escriba, ¿cuál es el principal de los mandamientos? ¿Y qué le contesta Jesús? El principal de los mandamientos es aquel que dice, yo soy Yahvé tu Dios. Escucha, Israel, yo soy tu Dios, el único Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y al prójimo que uno diría, bueno, y es consecuencia del primero, claro, al prójimo como a ti mismo. Claro, ahí está el mandamiento. Claro, dice el escriba. Sí, Señor, bien has respondido. Sí, porque debemos amar a Dios, el único Dios, por sobre todas las cosas. Y todo lo demás, claro, es una consecuencia de amor a Dios. Bueno, ¿qué dice Jesús? Fíjese, fue un diálogo en realidad en donde las palabras eran plenamente coincidentes. No vamos a decir que era coincidente la actitud inicial, ¿no es cierto?, el impulso que tuvo el escriba al formularle esta pregunta, pero sí, de todas maneras, sí, era buena la respuesta, estuvo muy conforme por otra parte, y el Señor, ¿qué le dice? Cuando ve que entiende, y que entiende bien, tú no estás lejos del reino de los cielos. Claro, no estaba lejos, estaba cerca. Lo único que le faltaba hacer era amar a Dios y al prójimo. Claro, usted me dirá, bueno, no era poca cosa. Y claro, el conocer el concepto, digamos, el conocer la palabra, uno dirá, bueno, la palabra la conoce lo que dice la letra. Ahora, ¿conoce verdaderamente el amor? ¿Ejerce el amor? ¿Ama a Dios? ¿Se siente amado por Dios? ¿Siente en él el amor de Dios como un fuego que arde en el corazón? Ese fuego lo impulsa a su relación de amor con el prójimo, con el otro. No está en este Evangelio de Marcos, pero estaba recordando en el Evangelio de Lucas. ¿Recuerda usted el caso del buen samaritano? Sí, en el caso del buen samaritano, el Señor, cuando le escriba, le pregunta quién es mi prójimo. Jesús lo ilustra de un modo parabólico. Fíjese, recordemos, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, fue asaltado, fue molido a palos, dejado medio muerto, y bueno, y escapó. Y el hombre quedó ahí tendido. Y por el mismo camino venía un sacerdote, vio al hombre tirado, siguió de largo. Conocedor de la letra, sin duda era sacerdote. Después pasó un levita y dio una especie de vuelta en torno y siguió de largo. Sí, conocía bien la letra, pero ¿cuál fue el gesto? La actitud. Finalmente pasó un samaritano. Los samaritanos, odiados por los judíos, no se llevaban entre ellos.
Vio al hombre, se acercó, se compadeció, lo vendó, lo curó, lo llevó a un lugar donde lo cuidasen, porque él tenía que seguir su camino, dejó paga la cuenta y prometió que a su vuelta, con el buen cuidado en las manos de quien lo dejaba, pagaría si había que pagar algo más. ¿Quién demostró ser prójimo? ¿Quién amó acá? Más allá de que conociera o no el mandamiento, por lo menos la letra del mandamiento, y el que usó de misericordia, el que usó de compasión. Es la actitud del amor. ¿Se da cuenta? Tenemos que, sí, amar al prójimo. Y el amor al prójimo lo tenemos que demostrar en cualquier circunstancia, en cualquier situación que se nos proponga, que nos interpele en esta vida temporal. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo. Tú no estás lejos del reino de los cielos. Alguna traducción agrega por ahí, ahora ve y hazlo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien le dice el Señor, ahora ve y hazlo. Hoy es nuestro día para amar al prójimo, al que está cerca de nosotros. Hoy, el hoy eterno, el hoy sin ocaso, el hoy de la fe, el hoy en donde usted, amando, cumpliendo de esta manera el precepto, el mandamiento, usted está ya en camino del reino de los cielos, no está lejos del reino de los cielos. Sigamos ese camino. No es tan difícil, no precisa tanta literatura, ¿se da cuenta? No precisa tanta sabiduría de este mundo para explicarlo de un modo a veces muy complicado todo esto. ¿Sabe lo que se precisa? Amar, simplemente, y es algo, un impulso que surge de un corazón cambiado por la verdadera fe en aquel que nos da precisamente el mandamiento. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de amor, tu espíritu de verdadero amor a Dios y de verdadero amor al otro. Amemos al prójimo que está cerca. Y el amor de Dios que está en nosotros y que nunca deja de ser, dará testimonio a favor de nosotros en la misma presencia de Dios, el que nos amó desde el principio. En tu nombre santo lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.